Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que en este video vengo a mostrarte la última actualización para tu Apple TV. Como vimos en la presentación de Apple, hay cosas interesantes y por eso decidí hacer este video, porque me parece que tú deberías saber lo nuevo de esta última actualización que mandó Apple. Te voy a mostrar aquí cuál versión tenemos. En este caso tenemos la versión de software tvOS 17.0. ¿Qué trae esta nueva versión? Y cabe mencionar que esta versión que tú estás viendo al día de hoy está en fase beta. Todavía no ha salido la versión oficial al día de hoy, y por eso decidí hacer el video, porque hay cosas que tú deberías saber, como por ejemplo tenemos FaceTime. Nunca puedo pronunciar esa vaina bien, pero nada, corríjanme aquí en los comentarios, chicos. Déjame saber si lo estoy pronunciando bien, porque ya tenemos esta opción y también tenemos esta otra opción. Este recuadro de aquí arriba me parece súper interesante, porque aquí podemos accionar varias cosas súper rápido. ¿Qué podemos hacer acá? Aquí podemos ver nuestra conexión inalámbrica, podemos apagar las notificaciones, también podemos configurar una salida de audio súper rápido. En este caso, si quieres el audio directamente desde el Apple TV, o quieres unos AirPods de manera inalámbrica, o quieres también unas bocinas de una barra de sonido, como en este caso que yo tengo un soundbar. Así que me parece súper bueno, porque si tú quieres, por ejemplo, si es de noche y tú quieres escuchar ese contenido de manera privada, sin molestar a los demás, pues lógicamente tú usas unos auriculares de manera inalámbrica. También me llamó poderosamente la atención, y es que tú sabes que en el Apple TV tenemos una variedad de juego, o una opción de juego, en el cual tú vas a poder disfrutar de una cartelera de juego brutal. Fíjate aquí donde yo tengo varios videojuegos instalados. Si bien es cierto que esto está bajo suscripción, pero también me gusta que nosotros vamos a poder configurar un mando de manera rápida, con tan solo hacer clic aquí y ya estaría disponible, buscando ya sea un mando de PlayStation 5 o un mando de Xbox. Cualquiera de los dos controles te van a funcionar sin ningún problema, y qué bueno que tú puedes buscarlo aquí de manera rápido. Aquí en esta parte está perfiles. Recuerda que en el Apple TV tú puedes colocar varios perfiles, y también está súper rápido. No es nuevo esto, pero ya me gusta que en esta parte de aquí arriba, pues lógicamente ya tú puedes hacerlo de manera rápida. Si otra persona usa tu Apple TV, pues lógicamente tú puedes agregar un perfil. También me gusta mucho, y es esta opción de mi casa. Recuerda que Apple, los iPhone vienen ya con esta opción, en el cual si tú cuentas con bocinas inteligentes, timbres inteligentes, cámaras, pues a través de aquí tú vas a poder controlar todo esto. En mi caso no lo tengo configurado. Hay unas luces por ahí que yo tengo inteligentes, pero todavía no me he tomado el chance de configurarla. Pero todo esto debería de salirte acá, y es súper bueno, porque si tú estás viendo televisión, por ejemplo, y tú quieres apagar una luz, pues lógicamente tú vienes aquí y apaga o controla el dispositivo inteligente que a ti te dé la gana. Esto a mí me encantó. Pero vamos al plato fuerte. ¿Cómo yo saco este recuadro? Porque a mí me gusta hacer los videos así. Mira, voy a sacar esto. Para nosotros sacar ese pequeño recuadro, simplemente en el mando presionamos este botón por varios segundos y podemos sacar y ocultar este recuadro en la parte de arriba. Bueno, simplemente le damos atrás. Para volver a traerlo, pues simplemente hacemos esto. Esto es en el mando, presionando este botón que está aquí. Voy a quitar esta cámara. Y también me gustó esta opción de temporizador. Si tú quieres que, ¿verdad?, entre en modo reposo, pues tú tienes la opción de seleccionar el tiempo que tú quieras. Aquí puedes poner 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 2 horas, lo que a ti mejor te convenga. Y también está súper bien de nosotros seleccionarlo en esta parte de aquí. Esta opción que tuve aquí es el control parental, para tú controlar algunos contenidos. Pues esto lo vamos a dejar para otro video, porque aquí quiero concentrarme solo en lo nuevo. Ahora vamos a la parte que a mí me llamó poderosamente la atención, y es el FaceTime. Nunca puedo pronunciar esa mierda bien, pero nada, aquí estamos. Para eso tú necesitas
Dos cosas importantes. Lo primero es que necesita una base como esta para tú colocar el teléfono, porque la imagen que va a proyectar el Apple TV pues es la imagen de tu iPhone, y para eso necesitas una base para que el iPhone quede, ¿verdad?, de una manera frente a ti y que la imagen quede súper cuadrada. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Es muy sencillo, de la manera que Apple lo hizo, y es que te voy a poner la cámara aquí otra vez para que tú veas el mensaje que va a salir aquí cuando yo le dé a Alex Mingetti. Le damos a Alex Mingetti y fíjate cómo sale un mensaje aquí. Simplemente aceptamos y colocamos el dispositivo en la base que te acabo de mostrar, que voy a dejarte un enlace en la descripción por si te interesa comprar una base como esta. Fíjate cómo el Apple TV de manera automática busca la mejor posición para ti. Voy a quitar esto ya que no me interesa. Y fíjate cómo se ve. Yo estoy usando una pantalla verde porque estoy borrando el fondo de esta cámara de aquí abajo, que también puedo borrarla ahí para que se vea mejor el Apple TV. Y aquí está mi micrófono. Cosas interesantes. Fíjate aquí donde está mi hermano Alexis Mingetti. Yo lo llamé lo llamé ahorita y no me cogió el teléfono. Parece que está acostado ya, porque ya son las 9 de la noche. Y Ale, cuando va a trabajar, se acuesta súper temprano. Pero aquí tenemos cosas interesantes. Tenemos que tú puedes seleccionar el centro, ¿verdad? De manera automática, pues él agarra el centro donde tú estés hablando. Coño, es lamentable que tenga el micrófono enfrente, pero no pasa nada. Y está la parte de reacción. Reacción es que después que tú estás hablando, tú colocas tus pulgares así. Tú colocas tus pulgares así y sale un efecto. Míralo ahí. Sale ese efecto súper chulo. Por ejemplo, si tú estás en una reunión o estás hablando con amigos o con un familiar, y tú simplemente pones los pulgares así y sale este efecto súper precioso. ¿Cómo se vería si yo hago una llamada? Déjame yo tirarle a Ale para ver qué Ale, ¿verdad? A ver si Ale está despierto. Vamos a ver. Ay, espérate. Él no. No se vio su número ahí. Se vio su número, pero yo lo voy a tapar en la edición para ver. Alexa, hola, ¿cómo estás? Acabo de ganar una ronda de penales cardíaca. ¿Te parece jugar conmigo? Para, Alexa. Alexa, para. Bueno, ahí lo que ustedes vieron fue que mi sobrina está usando el teléfono de mi hermano. Y ella se llama Alexa. Y al yo mencionarla, se activó mi bocina inteligente de Alexa. Que de hecho, mi hermano tiene muchísimos problemas con eso porque le da, no puede tener esa bocina. Bueno, ustedes vieron que trabaja perfecto a pesar de que estamos probando la fase beta. Está trabajando, no he tenido mayor problemas. Me hubiese gustado poder hablar con mi hermano, pero su hija, mi sobrina, tiene su teléfono y ella cuando ve una llamada, pum, lo cuelga porque Ale le presta el teléfono para que ella juegue con él. ¿Qué pasa? Que hay otras funciones que me gusta, y es que si tú tienes el Apple TV, si estás viendo por ejemplo una película y alguien te llama por FaceTime a tu teléfono, me gusta que te da la opción de tú mandar la imagen al Apple TV. Tienes dos opciones. Opción A, responde la llamada en tu iPhone y a través de ahí puedes ver a la persona con la que te está hablando. Y opción B, proyecta la imagen hacia el Apple TV. Eso es en caso de que tú quieras ver la imagen en pantalla grande. Y si tú cuentas con un aparato como este, pues lógicamente te vendría bien, porque con un aparatito como este, que te voy a dejar un enlace en la descripción, aquí tú vas a poder colocar tu teléfono súper bien, ¿verdad? Lo puedes colocar así, lo puedes parar así y vas a poder colocar la cámara como mejor a ti te guste. También yo tengo esta funda que viene con este gancho de atrás, pero no funciona porque cuando tú usas esta opción de Apple TV, pues esto lo que hace es que se ve en la cámara de atrás, no en la cámara frontal. Y esta funda que viene con esta base y funciona el MagSafe también para recargar el teléfono, pero esto no funciona porque cuando tú activas esta opción solo se van a activar las cámaras de atrás, y esto es bueno porque recuerda que las cámaras de atrás vienen con una mejor imagen. Así que chicos, creo que esto fue lo más destacado. Ya
En cuanto a todo lo demás, es lo mismo, las mismas tecnologías que hemos visto a través de los años en nuestro Apple TV, pues vendría siendo lo mismo. Así que si tú crees que se me quedó algo en este revisado de la nueva versión de actualización para tu Apple TV, si crees que se me quedó algo, déjame un comentario aquí en la caja de comentarios. Este es el Presente Tech y te veo en el próximo video.